Cuando alguien tiene un poco de dinero y quiere hacer algo con eso, no quiere perder, empieza a pensar cómo invertirlo y muchas veces busca una receta perfecta. Dice, no, ¿yo dónde puedo poner el dinero? ¿Dónde lo quiero poner? Y tengo que ponerlo donde siempre gane. Y la realidad es que no existen recetas infalibles para invertir. Y quien mejor nos puede explicar esto es Regina Martínez Ríquez. Regina, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Así es, un poco venimos a hablar de la rentabilidad de las inversiones, Claro. las distintas opciones que tenés. Primero me parece importante aclararle a la gente que muchas veces se confunden los criterios de ahorro con el de inversión. ¿No? Cuando nosotros hablamos de ahorro, hablamos de que estamos posponiendo consumo presente, digamos, para consumir en el futuro. Es decir, una porción de nuestros ingresos la separamos y esta imagen de la vaquita, el chanchito, como cuando éramos chiquitos, vamos ahorrando, digamos, las moneditas, por así decirlo. Pero los 100 pesos que yo ahorre, si yo no los invierto, mañana van a seguir siendo 100 pesos. Bueno, si tengo 100 dólares, los 100 dólares van a seguir siendo 100 dólares. Cuando yo pongo esos ahorros a trabajar y busco, digamos, una rentabilidad adicional al capital, ahí estoy frente a una inversión. Entonces, en general, en Argentina, las opciones de inversión clásicas para los pequeños ahorristas son las que vemos en la pantalla. O sea, por ejemplo, los dólares, que la aclaración primera es que el dólar no es una alternativa de inversión. Nosotros los argentinos, ¿por qué la tomamos como si fuese, dice, yo invierto comprando dólares? En realidad vos estás tratando de cubrirte de la devaluación o de la pérdida del poder adquisitivo del peso comprando dólares. Ya vamos a ver de una perspectiva histórica si eso funciona o no, o sea, si la historia nos da la razón o no a los argentinos. Entonces el dólar sería una inversión. La otra sería el plazo fijo. Está, plazo fijo. El plazo fijo y finalmente el ladrillo, ¿no? Las propiedades. Cada uno con sus características. Cuando le comparamos, por ejemplo, lo que es las inversiones en propiedades, que son las más ilíquidas, ¿qué quiere decir esto? Las más difíciles de convertirse en efectivo rápidamente, porque para vender, digamos, una propiedad tiene un tiempo. Hoy vemos que la rentabilidad de la propiedad está en un mínimo histórico. Estamos hablando que el alquiler de una propiedad al inversionista, digamos, al propietario, le está rindiendo en términos brutos alrededor de un 3% en dólares sobre el valor de esa propiedad. Lo cual es muy bajo. Un poco. Y aparte es en términos brutos. ¿Qué quiere decir esto? Que vos al ser propietario de un inmueble tenés que deducir los impuestos. Claro, tenés que pagar bienes inmobiliario, personales, etcétera. exactamente, inmobiliario, con lo cual se reduce aún más. Entonces, bueno, si es la mejor opción o no, y eso depende. Mucha gente dice, bueno, pero yo a los ladrillos los tengo, duermo tranquilo. Claro, los veo, los puedo tocar, están ahí. No me importa, no los voy a necesitar. Bueno, es válida, digamos, esa opción. Cuando vamos a analizar las otras dos opciones que habíamos presentado, que son el plazo fijo bancario y los dólares, y lo vemos desde una perspectiva histórica, digamos, vemos que no necesariamente ha sido la mejor decisión de inversión. ¿Por qué? Porque si vos te parás hace 10 años atrás y, por ejemplo, ponías 100 pesos en un plazo fijo, hoy el dinero que tenés, o sea, 10 años después, el poder adquisitivo de esos 100 pesos ajustados por inflación, o sea, son equivalentes a 50 pesos de hoy. Tenemos unas placas, ¿no? Tenemos una placa, no sé si la pueden poner. Eso, sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si vos en los últimos 10 años, no es esta, es la que le sigue. La siguiente. Ahí está. Bien clara. Ahí, digamos, vemos el plazo fijo es la línea roja. Entonces yo me paro en enero del 2009 y digo, invierto 100 pesos en plazo fijo y lo voy renovando mes a mes. Hoy, 10 años después, la capacidad adquisitiva de esos 100 pesos son equivalentes a 50 pesos. Ajustados por inflación, medio en términos reales. Se fue por abajo la mitad. Perdido. No he podido compensar a la inflación. Cabe aclarar que esta inflación es la inflación real, porque sabemos que durante años la inflación y el INDEC estuvo intervenido, entonces la inflación del INDEC no era la inflación oficial. Entonces esta es la inflación real. Después, en la línea amarilla, vemos lo que pasaba si yo compraba dólares. Con esos pesos compraba dólares. Con, digamos, el salto que ha tenido en el último año el dólar, hoy estamos prácticamente equilibrados. Es decir, ¿por qué? Porque justamente la devaluación se va a inflación. Ese es el problema que tenemos en Argentina. Entonces, prácticamente todavía no estamos hechos, por así decirlo. Todavía no hemos recuperado ese poder adquisitivo. Ahora, si vamos a la línea verde, que es la que se despega y tiene muchísima volatilidad, eso es el índice Merval ajustado
por la inflación. ¿Qué es el índice Merval? Un promedio de las acciones, digamos, en Argentina. Claro. ¿Qué quiere decir? Que si vos hace 10 años ponías 100 pesos, hoy tenías la capacidad, digamos, el poder adquisitivo equivalente a 250 pesos. Incluso a pesar del desplome que sufrieron las acciones de la supercrisis que tuvimos el año pasado, que las acciones cayeron en dólares un 50%. Claro, pero igual hubiese ganado. Y digamos, el año pasado, o sea, si vos lo pones desde un punto de vista histórico, en el largo plazo, nada le gana a las acciones. ¿Por qué? Porque ahí tenés que ver también lo que es el riesgo que vos asumís. Claro, porque esta es la cuestión, ¿no? De cuánto riesgo querés asumir. Porque todo el mundo quiere ganar plata, pero no quiere correr riesgo. Bueno, mala noticia, o sea, la rentabilidad viene de la mano del riesgo. O sea, si vos querés más rentabilidad, no hay secretos, vas a tener que asumir más riesgo. Sí, que no arriesga no gana. Entonces, en el caso de las acciones, vos al comprar una acción, sos accionista, o sea, sos propietario. Y vos sabés que como accionistas, todos los que tienen empresas o los emprendedores, digamos, tucumanos, saben que estoy en las buenas y en las malas. Claro. ¿Qué quiere decir? Que puedo ganar muchísima plata y puedo perder todo. Sí. Entonces, esa es la volatilidad. Pero, por ejemplo, el año pasado, que todo el mundo dice, nada le ganó al dólar, quiero contarles que hay una acción en Argentina que hoy sale 330 pesos, que vos siempre me preguntás las cantidades mínimas para invertir, o sea, es una acción, quiere decir 330 pesos, que el año pasado le ganó, pero claramente al dólar. Ahí se ven en rojo, ves la evolución del dólar el año pasado, y en amarillo esta acción que se llama Petrobras, Petróleos, digamos, brasilero, que es Petrobras, pero es una empresa estatal de petróleo brasilera que cotiza en Argentina. Bien. Y ¿sabes qué? Me parece también interesante, hablando de los riesgos, también uno tiene que, digamos, porque ahora hay muchos jugadores que aparecen y te prometen grandes rentabilidades, diciendo que no tenés riesgo y demás. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las estafas, porque como dicen, cuando la limona es grande, hasta el santo desconfía. Entonces sepan que siempre que van a tener una rentabilidad esperada mayor, están asumiendo un riesgo mayor. Claro, y hay que recordar que hay una causa judicial abierta a nivel nacional muy famosa, que es la causa de estos fondos de inversión de Hope Funds. Una de las tantas. Una de las tantas, pero quizás la más mediática, ¿no? Sí. Porque el dueño de la empresa, el titular de la empresa, es una persona bastante mediática, vinculada con... Sí, esos son esquemas piramidales que está muy bueno que lo traigas a colación, donde básicamente la rentabilidad es tan alta porque el modelo funciona, mientras tanto siga sumándose gente. Vos decís Hope Funds, un caso muy conocido acá en Argentina, pero por ejemplo, tenemos el caso en el 2008 de Madoff en los Estados Unidos. Madoff era el expresidente, digamos, de hecho, al Hope Funds le dicen el Madoff argentino. Claro, entonces, ¿qué quiere decir? Entonces la gente dice, no, pero sí funciona, porque a mí me está pagando. O si lo querés llevar a algo mucho más simple, el famoso telar. Es el mismo esquema de Ponzi o esquema piramidal. Sí. O sea, funciona mientras siga sumándose gente. Entonces el problema que tienen estos esquemas es que, o sea, hasta que no explotan, la gente sigue confiando, porque dice, no, pero a mi prima le pagaron. Y sí, porque... Entonces, lo importante acá es que la gente sepa dónde va su dinero. A ver, si vos estás comprando una acción de Petrobras, sabés dónde estás metiendo tu dinero. Si vos estás invirtiendo en el telar, ¿de qué tenés la rentabilidad? O sea, ¿en qué invierte el telar para que a vos te genere un rendimiento? No hay magia. Digamos, si vos al dinero no lo pones a trabajar, no te va a generar una rentabilidad extra. Entonces, tiene que tener mucho caso la gente y asesorarse bien, por supuesto. Bien. Y bueno, y en el fondo de todo esto está el riesgo que uno quiere asumir, ¿no? Por supuesto, claro. Eso va a ir de la mano también de lo que uno pueda llegar a ganar. Claro, y como vos decías, no hay fórmulas mágicas. De repente, ¿qué es mejor? Y depende. Porque hay gente que le dirás, no, yo no quiero sufrir con Argentina, no quiero la volatilidad, las acciones no me gustan. Bueno, me voy a los ladrillos. Es válido y sí, porque lo más importante, creo yo, es dormir tranquilo. Por supuesto. Y entonces uno va armando una cartera, un portafolio de inversión de acuerdo a lo que se llama el perfil del inversor. O sea, no es lo mismo vos que una persona que esté jubilada, alguien que necesite una renta periódica versus alguien que no, alguien, digamos, que son sus únicos ahorros versus alguien que es un porcentaje que quizá lo puede arriesgar más. Entonces, en función de eso, uno va diciendo, bueno,
creo que te puede convenir esto, esto o esto. Perfecto. Regina, ¿dónde te podemos encontrar a vos? Bueno, nosotros estamos acá en la calle San Martín al 700 de 9 a 6 de la tarde. Tenemos ahí los teléfonos fijos, el WhatsApp corporativo y bueno, también tenemos el mail inversiones@auxilis.com y las redes sociales, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a un corte